Hola, soy Alicia Eugenia Silva, analista política de la situación colombiana y hoy vamos a analizar lo que pasará en la primera vuelta de la contienda presidencial. También analizaremos lo que están diciendo las encuestas y la condición en que quedaron cada uno de los candidatos de las coaliciones que se enfrentaron el 13 de marzo. Alicia, ¿cómo se están viendo las campañas de los tres candidatos que ganaron las coaliciones? A ver, son tres campañas bien diferentes. La campaña de Petro y Francia Márquez recogió a gente de izquierda radical y no sumó su fórmula vicepresidencial nada. Creo que incluso el haber nombrado a Francia como fórmula vicepresidencial va a hacer que muchas de las personas que votaron por ella terminen votando por otras de las dos candidaturas por el simple hecho de que en una forma muy curiosa hubo muchos colombianos, pero sobre todo colombianas feministas que votaron por Francia para ver si podían de esa forma parar a Petro. Y eso era un imposible, pero lo que quedó claro es que esa coalición nunca fue una coalición, sino fue un grupo de gente de izquierda radical que se juntó para poder obtener muchos votos y así una gran cantidad de dinero por la reposición. La, la campaña de la coalición de la esperanza obviamente fue la campaña perdedora. ¿Por qué fue la campaña perdedora? Porque Fajardo hace 4 años sacó 4.300.000 votos en la primera vuelta y yo no aspiro, no creo que Fajardo llegue ni siquiera a poder recoger los 2 millones que toda su coalición recogió el 13 de marzo y creería que él puede estar acercándose si acaso al millón de votos. Esto es una predicción sin ninguna, digamos, certeza, pero estoy casi segura que Fajardo no va a llegar a los 2 millones de votos porque ya se le comenzaron a ir varias de las personas que estuvieron en su campaña. Una parte del nuevo liberalismo cogió para donde Fico y una parte de los verdes que se pegaron a Fajardo en la contienda a senaturías y a cámaras de representantes lo hicieron por cuanto Fajardo recoge algunos votos de opinión que Petro no tiene, pero ellos jamás han estado con Fajardo, ellos siempre han estado con Petro. Nombró de vicepresidente a un viceministro, a un ministro de Ambiente del presidente Santos por su condición étnica y les dio porque había que comenzar a sumar votos. Tanto Petro como Fajardo terminaron escogiendo personas afrocolombianas con miras a recoger pues el voto afro que en Colombia se acerca al 10% de la población colombiana. Pero en ese proceso de buscar un candidato a la vicepresidencia, a Fajardo se le olvidó que el 52% de la población era, imagino, femenina y optó por un hombre preparado que tampoco anima ni entusiasma, no es una persona con una historia muy especial que contar. Es un funcionario del gobierno Santos y el día de su inscripción presidencial, Fajardo llega a la registraduría con más de la mitad del gabinete del presidente Santos, tratando de tildar al otro candidato que es Fico Gutiérrez, de uribista y de duquista, sin reconocerse como lo que es el candidato santista. Entonces yo creo que Fajardo va a tener muchos problemas en la primera vuelta y pasamos a analizar la fórmula Fico-Rodrigo Lara. De una peculiaridad, es una fórmula de dos hombres que se han forjado en el estudio, en el servicio público, en ser buenos funcionarios, buenas personas y buenos alcaldes. Rodrigo trae una historia personal muy interesante.
Es un hombre que al venir de una familia de clase media que debió ser criado con bastante afecto, con bastante amor por su madre y por su familia, fue un hombre que criaron sin ningún odio ni resentimiento. Un hijo no reconocido de un político liberal que fue sacrificado por el narcotráfico, que se presenta como lo que es, un médico juicioso, amable, cuidadoso con el ciudadano que se le acerque. Y yo creo que Fico y Lara son una pareja común y corriente. Es la pareja más de clase media que ha logrado llegar a buscar las más altas dignidades del Estado. Fico no buscó ni a un hombre negro, ni a una mujer gay, ni a una... No, buscó un político que pudiera como él comunicarse con la gente de a pie. Creo que la diferencia entre esa fórmula y la de Petro es que la fórmula de Petro está constituida por un hombre que se alzó en armas para cambiar el sistema, y la fórmula de Fico y Lara está constituida por dos hombres que se alzaron en el esfuerzo, en la educación y en el buen comportamiento como funcionarios públicos en un país que está hastiado de la corrupción. No podemos decir lo mismo del paso de Petro por la alcaldía de Bogotá, donde hubo grandes escándalos de corrupción, como la compra de unos camiones de basura que en lugar de recoger la basura lograron que crecieran en los camiones basura. ¿Qué tanto bien y qué tanto daño le hace a Petro las declaraciones de Francia Márquez? A ver, hay una gente, unos grupos muy identitarios que les gusta que Francia hable de todas, de todos, de todes, que fueron parte de los que votaron por Francia, que ellos mismos no se consideran petristas. Entonces, a alguna de esa gente le gusta el lenguaje que utiliza Francia. En la clase política, yo creo que le ha hecho bastante daño. ¿Por qué? Porque ha atacado muy fuertemente al director del Partido Liberal, y el Partido Liberal sigue siendo el mayoritario en la Cámara de Representantes, y en un eventual caso de gobernabilidad de Petro tiene que hacer, no necesariamente alianzas, pero tiene que entenderse sin agredir a la gente que viene del Partido Liberal. Ayer tuvo una declaración aún más asustadora para los colombianos que consideran que no estamos igual que Venezuela, que Venezuela está peor que nosotros, porque si no, no tendríamos aquí 3 millones de venezolanos viendo a ver cómo trabajan y cómo se hacen su vida. Francia Márquez ayer dijo que ellos venían, era para quedarse en el largo plazo, que el proyecto de ellos era a largo plazo. Mucha gente interpretó eso como lo que han hecho en Venezuela y Nicaragua, que una vez que llegan al poder, nadie los saca de por ahí, nadie los saca de ahí. Fue tal, digamos, el impacto negativo de esa declaración, que Gustavo Petro tuvo que salir a decir, no sé cuánta gente le creyó, que si llega al poder, él va a estar 4 años. No se nos olvide que en Venezuela, Chávez varias veces lo repitió, y lo que hizo fue hacer unas elecciones amañadas donde no sé cómo contaban los votos, pero siempre ellos ganaban. ¿Somos un país de víctimas en Colombia? Yo creo que en Colombia hay muchas víctimas. Hay quienes han dicho que son cerca de 8 millones de víctimas. Lo que las víctimas no han reconocido es que muchas de los jefes de esas víctimas, de la gente con las que compartieron ideales, territorio e ideologías, han sido y no dejarán de haber sido victimarios. Me explico. En el caso de una persona como Carlos Castaño, él se declaró víctima de las FARC y él después fue victimario. En el caso de muchos militantes de las FARC que llegaron como víctimas, y algunos de ellos incluso fueron reclutados y en ese sentido fueron víctimas, ellos mismos llegaron a ser victimarios.
Yo creo que en Colombia, como en cualquier otro país, con largos procesos de violencia, tenemos que entender que mucha de la gente que hoy está en el Congreso y que acusa al Estado colombiano de haber generado víctimas, ellos fueron victimarios, ellos fueron violadores. Hay pruebas fehacientes de que muchas de las personas que hoy son senadores de la República, de ese partido que llaman Comunes, que es el partido de las FARC, fueron victimarios, y la gente que hoy está diciendo que las víctimas hay que protegerlas, reconocerlas, lo cual es cierto, también debían reconocer a los victimarios que la sociedad pudo haber perdonado, pero que no podemos olvidar que tuvieron unos comportamientos inaceptables para la sociedad colombiana. Y también creo que las organizaciones que han victimizado a Colombia, como todos los grupos guerrilleros, deben hacer de todas formas un acto de contrición y decir que no vuelven a victimizar a la sociedad. A la gente se le ha olvidado que una de las fórmulas, su principal, ¿cómo se dice? Su principal candidato fue miembro de una organización que secuestró, que asesinó y que quiso el cambio, como está ofreciendo hoy, el cambio a toda costa, pero alzándose en armas. La diferencia entre la fórmula de Petro y Francia y la fórmula de Fico y Lara es que una de las fórmulas se alzó en armas y entendió ese como el único camino de cambiar al país, y la otra jamás ha empuñado un arma y cree que el orden y el trabajo, el esfuerzo y la protección de la familia es lo que debemos hacer los colombianos. ¿Cuál cree usted que va a ser el papel de la registraduría? A ver, hay tantas dudas por parte de la ciudadanía que sí se debería hacer un esfuerzo para que estas elecciones, la registraduría tuviera un comportamiento mucho más organizado. En el 13 de marzo, como todos supimos, de un día para otro aparecieron 500,000 votos por una sola de las coaliciones. La gente quedó aburrida. Las personas a las que le aparecieron los votos quedaron muy contentas y ni siquiera se pusieron a exigir que se recontearan parte de esos votos, y eran las mismas personas que durante meses han dicho que iba a haber fraude. Apenas el fraude quedó a favor de ellos, callaron. Sin embargo, yo creo en las instituciones. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es tener un buen ejército de testigos electorales bien entrenados, porque lo que pasó el 13 de marzo es que cambiaron a unos maestros por unos estudiantes que ni siquiera fueron a los procedimientos de entrenamiento. Entonces, la registraduría es la gran interrogante. Yo creo que se están dadas todas las condiciones para que gane. Para mí, el centro derecha, cuando tú analizas el número de senadores que quedaron de esa tendencia y el número de senadores que tuvo Petro o el pacto histórico. Entonces, si tú ves que más o menos hubo 8 millones de personas que votaron por el Senado de la centro derecha y menos de 6 millones que votaron por el pacto histórico, que son 7 partidos minúsculos pegados los unos a los otros, me parece que lo que tienen que hacer las personas que aparentemente pueden ganar es cuidar mucho que cada votico se lo cuenten y que no le vayan a aparecer el 29 de mayo 500,000 votos o 1,000,000 de votos por ninguna de las dos coaliciones que estuvieran escondidos en algún lugar. Ya pasó el 13 de marzo, eso creó dudas, y la registraduría tiene que mostrarse como lo que debe ser, un ente en el que todo el mundo confíe. Las dificultades para el 29 de mayo son la corrupción, la compra de votos y la poca transparencia que muestre la registraduría, o la alta transparencia que logre mostrar la registraduría. Bueno, y por último, ¿qué están diciendo las encuestas? A ver, las últimas 2 encuestas que salieron el fin de semana son muy dicientes.
El sábado salió la revista Semana con el Centro Nacional de Consultoría a decirnos que en la segunda vuelta estaría muy apretado, estaría empatado realmente la contienda entre Petro y Fico. ¿Por qué digo yo que estaría empatado? Porque dicen que Petro sacaría 43% y Fico 40% en la encuesta que se reveló el sábado del Centro Nacional de Consultoría, con un margen de error de 2.5, es decir, que están empatados. El domingo salió otra, que es la encuesta de Guarumo, y Guarumo ha sido la encuestadora más acertada en la última contienda presidencial colombiana, o sea, la del 2018. La encuesta de Guarumo salió con un resultado parecido, pero invertido, que decía, Fico sacará el 43%, Petro sacará el 40%. Con márgenes de error alrededor del 3%, lo que están mostrando esas encuestas es un empate técnico. Sin embargo, creo que otra cosa que las encuestas mostraron es que una persona como Sergio Fajardo, que llegó a sacar hace 4 años 4.300.000 votos en la primera vuelta, no puede ni soñar con eso, porque según las encuestas, Fajardo, o sea, el que ganó la coalición del Centro Esperanza, no sacaría más del 8% de los votos en esa primera vuelta, lo que hace que Fajardo pierda votos de los que sacó toda su coalición en la consulta. Como yo lo dije en una entrevista a la revista Semana, el sábado el Centro Nacional de Consultoría mató la candidatura de Fajardo y el domingo la encuestadora Guarumo lo enterró. Uno no puede, después de haber sacado hace 4 años 4.300.000, estar registrando hoy menos del 10% en las encuestas. Las encuestas nos están diciendo, en la primera vuelta pasará, como lo dijimos hace 6 meses, el candidato de la izquierda radical y el candidato que está representando más al centro derecha. Es decir, los candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta serán Petro y Fico. Esto es todo lo que tenemos para decir en el día de hoy. Esperaremos nuevas encuestas, nuevas adhesiones y vamos manteniéndolos informados de los análisis que podamos hacer desde este podcast.